pequeño en mi casa tuve contacto con documentos históricos y bueno, pues desde el primer momento mi ambición era saber de eso, saber leer esos documentos y no sé, es algo quizás innato y creo que el ambiente familiar es importante porque si valoran esa circunstancia te empujan adelante para que sigas haciéndolo. ¿Y no creéis también que en una edad más joven, por ejemplo, ¿no? Los profesores influyen en que te guste la física o que te guste la biología y te orientas por ahí? Porque si tienes un profesor que te despierta el entusiasmo por la química, no cabe duda que puedes ir haciendo una pequeña vocación. Mientras que si es un señor que te pregunta el libro y se acabó y no te hace ninguna cosa un poquito que te entusiasme, yo creo que también influye, aparte de lo que decías tú, Pablo, del ambiente familiar, el entorno escolar un poco, ¿no? Eso la desde vocación luego. científica, Sí, ¿no? Por supuesto, y ahí está la importancia de que los profesores ahora estamos en una época un poco turbulenta en cuanto a lo que son las enseñanzas medias y las básicas, que antes se llamaban, que si huelgas, que si no hay interinos. Desde luego, igual que considero que es importante que el Estado apueste por la investigación, pues por supuesto que apueste por la cultura es que es esencial. Y muchas veces los gobiernos, no sé si se dan cuenta o no se dan cuenta, pero los cambios que se hacen en educación son cambios que se notan a largo plazo, no es un efecto inmediato. Entonces, un mal sistema educativo como el que creo que tenemos en la actualidad, pues da sus frutos al cabo de los años y luego te aseguras ya una serie de generaciones. A pesar de la gran cantidad de gente con una vocación tremenda y que tiene unos conocimientos buenísimos y que están en el sistema educativo, porque te encuentras con gente que lucha a brazo partido por sus alumnos y por despertar en ellos pues la vocación, lo que hablábamos antes, ¿no? Que esto es vocacional totalmente. Lo que pasa es que en algunas carreras, a lo mejor Neves, que al ser de ciencias puede estar más de acuerdo conmigo. Cuando estás en la universidad, pues por ejemplo, pues aquí en Santiago, cuando yo estudié aquí, la ambición de la mayor parte de las personas que estaban en mi clase, hace mucho tiempo, pues era dedicarse a algo de investigación. Entonces, pues, si conseguías aquí en la Facultad de Biología o en otra meterte en tercero o en cuarto de carrera, pues en un laboratorio, ya parece que te estabas iniciando en algo, ¿no? Y al final, no sé por qué razón, parece que lo de dedicarse a la enseñanza quedaba como al final. Como un segundo plato, ¿no? Como una segunda alternativa. Y dice, bueno, a ver si consigo meterme en investigación. Bueno, sí, hay de todo, pero también había mucha gente con vocación de enseñanza. Aquí, por ejemplo, ya por hablar de lo que comentábamos antes, del caso concreto de Santiago, y como ya os decía antes, aquí, entre comillas, digamos, el consejo donde trabajamos nosotros era un sitio que estaba detrás de la Facultad de Ciencias, donde estábamos todos los de Ciencias en los años 60 y 70, y entonces nadie sabía muy bien qué era aquello, se le llamaba el Consejo, y era un edificio que había allí con unos arcos. Es que yo creo que aún todavía hoy, con la cantidad de medios de comunicación que antes no existían, aún lo que es el CSIC, el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, es un organismo bastante desconocido. Y se ve, pues, me pasó hace un par de semanas que estuve en Madrid y a un taxista que le dije que quería ir a Serrano 117, que es donde está la sede del CSIC, pues el tío se quedó así un poco sorprendido. ¿Lo conoces? Sí, sí, sí. Y cuando llegó al lugar, dice, bueno, pues muchos saludos a Mortadelo y a Filemón. Claro, es que él pensó que el CSIC era el viejo CSIF, lo que hoy es el CNI. Incluso hasta hay un sindicato que se llama CSIF. O sea que en realidad todavía es que a día de hoy, salvo que nazcas en un ambiente propicio, que, pues eso, de ámbito universitario, del ámbito de la investigación, aún yo creo que hay gente que no sabe que se puede dedicar profesionalmente a la investigación. Bueno, yo recuerdo antes de entrar en eso, pero también una cosa de aquí local, el centro del Consejo aquí en Santiago, el Instituto de Investigaciones Antropológicas, donde estás tú, fue el que más salió en prensa por el botellón. Desgraciadamente, no es que lo hagamos nosotros, hay que dejarlo bien claro. Los impactos en prensa era porque el botellón se hacía en el Porche, en el Porche, y entonces pues localmente tuvo muchísimo, el año pasado por ejemplo, por ahí tuvo mucha incidencia. Ahora ya está medio solucionado, yo creo que ya solucionado. Sí. Pero bueno, que la gente, y cuando nos venían los de prensa a decir, el centro que más sale es agrobiológicas, y la noticia era por el botellón. Bueno, sea, no era por la investigación científica. También. No hay que tirar piedras no puedo tirar piedras contra nuestro tejado, pero... También a lo mejor influye un poco,
la circunstancia de que para dedicarte a la investigación, aunque hay otras escalas en las que no tienes por qué ser científico, es decir, no solo los investigadores son los que hacen ciencia, necesitan un equipo de gente, de técnicos, en vuestro caso de técnicos de laboratorio, etcétera, pero quizás muchas veces hasta el título de doctor está un poco, no digo desprestigiado, pero minusvalorado. Yo no sé si influye algo que a todos los médicos les llaman doctores, sí, y entonces tú te presentas sí. O dices, no, yo soy doctor y ya, pues será médico, claro, sí, sí. Y bueno, pues es un máximo grado académico que requiere su esfuerzo, su sacrificio y bueno. Eso es una costumbre realmente que, bueno, que llamar a los médicos doctores, unos lo son y otros no, pero bueno, es una costumbre que no tiene, tampoco tiene demasiada relevancia. Lo que sí sucede es que en general la sociedad, incluso aquí por ejemplo, estamos en la típica ciudad universitaria donde las personas debían conocer más ese mundo, pues también hay un cierto desconocimiento. Yo sí. Creo que porque, no sé ahora, pero tradicionalmente cuando yo estudiaba, la sociedad de Santiago iba un poco por un lado y los estudiantes iban un poco por otro. Entonces, pues... Sí, había un cierto grado de despiste, ¿no? Y tampoco se sabe qué es hacer un doctorado, y encima ahora si lo cambias con los grados, con esto y con lo otro... La importancia que tienen las publicaciones, estar en una línea de investigación en la que se publique en unas revistas de un determinado índice de impacto, claro. O de otra. Tú no sabes nada de eso cuando empiezas. No, y la sociedad lo que valora es al señor que sale en el periódico. Exactamente. Nosotros, porque estamos hablando aquí, pues nos ven en Santiago y dicen, mira, salieron 3 científicos en la televisión. Pero nadie nos pregunta, ¿y cuántas publicaciones internacionales tuyas se han leído en los últimos tiempos? Que es por lo que después nos valoran, ¿no? Pero a lo mejor es que los científicos y las instituciones no sabemos calar en la sociedad, y a lo mejor por eso hay pocas vocaciones también, ¿no? Sí, además yo creo que quizás en el mundo universitario actual no es el más propicio, porque hablábamos antes que a lo mejor no todo el mundo escoge las carreras con un afán de dedicación, o sea, con una vocación por esa carrera, ¿no? Yo creo que se ve también incluso muchas veces en la propia asistencia a las clases, que cuando una persona escoge una carrera libremente, pues tendrá ambición por saber de esa carrera, de cada una de esas asignaturas, que habrá luego unas que te gusten más o menos. Pero quizás eso que muchas veces se escucha entre los jóvenes, ¿tú qué estudias? Yo estudio esto, ¿y por qué? Pues porque por escoger algo, porque era donde me aceptaron. Yo creo que eso es muy triste, ¿no? Porque estás, por un lado, no digo minusvalorando, pero sí que a lo mejor puedes acabar llevando tu vida por un lado en el que no te vas a encontrar a gusto. No, y en las carreras científicas, por ejemplo, nosotros hemos planteado, por ejemplo, pues venir aquí a la Facultad de Biología, a los estudiantes de máster y de grado, pues darles alguna charla sobre nuestro centro, sobre la misión biológica, que ya tendremos ocasión de hablar en alguna ocasión, porque se fundó en Santiago precisamente, para animarles a la investigación. Pero como decías tú, y comentábamos antes, pues a priori a lo mejor no es muy atractivo ser científico, porque ¿cuántos años se tarda? Exactamente. Muchos. Yo no sé vosotros, yo tuve en teoría mucha suerte porque empecé de técnico, o sea, hice la carrera, estaba haciendo la tesis con una beca y salí una plaza de técnico y la saqué y pude mantener la tesis al mismo tiempo porque era en el mismo lugar donde estaba trabajando. Pero mucha gente de mi edad, hasta los 35, 38, no consiguieron una cierta estabilidad y eso se va alargando hoy en día, creo yo. Sí, porque en los programas, antes comentábamos que hay muchos programas postdoctorales que de repente dejan de sacarlos. Exactamente, es una irresponsabilidad porque una carrera científica denominada así no tiene que ser un argumento de un partido político en una campaña electoral que si sale la aplica y que si luego no gana otro se cambia, o si viene una crisis como es el contexto actual, pues hay que reducir función pública. Bueno, pues ahí entran en el mismo saco, pues desde los técnicos de ayuntamientos, pasando por funcionarios de la Xunta o plazas de investigadores. Sí, entonces, de investigadores que muchas veces se han hecho su tesis aquí, se han ido fuera al extranjero, han estado 2 o 3 años, han vuelto con un contrato y de repente te encuentras con una formación muy
amplia. Y que ha sido muy cara para el Estado. Y un capital humano. Un capital humano tremendo y con muchas ganas de hacer cosas y te quedas en nada. Su única opción es marcharse a otro país, que te cogen con los brazos abiertos, porque para ellos estás formado y les has costado gratis, no han invertido nada. Y además aquí yo creo que algunos no se dan cuenta que cuando hay una crisis no es cuando hay que cortar en I+D, hay que por lo menos mantenerlo para al salir tener personas preparadas, capital humano, patentes, de todo para competir. A nosotros, si nos están reduciendo, cuando salgamos de esto nos encontramos con 4 años de retraso respecto a los países que han mantenido su investigación. Desde luego. Y eso lo mismo respecto a las universidades, pues sea la de aquí o sea lo que... Si recortas en ese momento, dentro de 4 años, cuando tú se sale de la crisis, bueno, vamos a empezar a competir de nuevo, sí, pero tú sales ya 10 puestos más atrás. Exactamente. Que otros países que saben ver y recortan en cosas que todos sabemos que se puede recortar en muchísimas. Exactamente. Y es mejor no decir en cuáles, porque no es muy correcto, pero que está en la mentalidad de todo el mundo. También, bueno, también me parece interesante resaltar que, bueno, cuando hablamos de ciencia no solo estamos hablando de científicos de laboratorio, también hay científicos sociales, gente que investigamos en el ámbito de las humanidades, en mi caso en concreto investigación histórica, que a priori puede parecer algo baladí, desde luego que no lo es, especialmente si estamos hablando de Galicia o incluso en un contexto ya más general de España. ¿Cuál es el petróleo español? Pues el petróleo español es el turismo. Claro. El turismo, por supuesto que lo hay de sol y playa, pero el turismo que interesa es el turismo cultural, que es además el de calidad y el que más dinero deja. Claro, nosotros que somos riquísimos en patrimonio artístico, también en patrimonio documental, ¿no? Se vio con el caso del Códice Calistino, que la gente se dio cuenta que teníamos, teníamos códices que merecían la pena conservar, ¿no? Bueno, pues la investigación en humanidades también es fundamental y desde mi punto de vista es un completo error pensar en términos de investigación solo en términos economicistas, es decir, hay que invertir en investigación porque a largo plazo se va a rentabilizar, por supuesto, es muy importante, pero no es solo eso, es también la formación cultural de las personas y eso hace que una sociedad sea pues más rica, ¿no? Pero Pablo, incluso ya no solamente en humanidades, que desde luego es una investigación a veces más mediática, ¿no? En medios de comunicaciones, ¿no? Porque los científicos, digamos, convencionales, como Nieves y yo, pocas veces descubrimos cosas. Es un trabajo más bien de hormiguita. Pasito a paso y a veces tiene que... Mientras que en historia, en humanidades, en arqueología, lo que hacéis vosotros, por ejemplo, por decir así un ámbito general, puedes encontrar algo y enseguida la gente lo valora como algo tradicional de la tierra, etcétera. Pero incluso en el aspecto más científico, como hacemos nosotros, está claro que hay que no solamente tener por misión hacer patentes o desarrollar máquinas, sino hacer avanzar el conocimiento. Tenemos que hacer una doctrina que mañana los estudiantes que vayan a la Facultad de Biología de aquí de Santiago, en un libro, vean reflejados lo que Nieves y yo hicimos hace 3 o 4 años, qué doctrina se extrae de eso y cómo eso se vierte a los textos, por ejemplo, ¿no? Entonces, a veces también se olvida eso de que el avance del conocimiento es lo que ayuda a formar a las generaciones siguientes, ¿no? Desde luego. Al margen de que hay que tener patentes y transferir tecnología y todo eso, ¿no? Por supuesto, desde luego que sí. Y claro, también otra cosa importante, porque antes se comentó por aquí, yo creo que también no es bueno hacer tabla rasa en lo que se refiere a uniformizar la investigación, es decir, quizás se ha tendido en los últimos tiempos a hacer un proyecto científico, una carrera científica que tanto valgan para los que se dedican a estudiar física cuántica, como los que estudian biomedicina, como los que estudiamos pues historia medieval, por poner un ejemplo. Claro, nosotros partimos de bastante atrás, es decir, por ejemplo, con esto de las famosas publicaciones EASY, que para vosotros pues es algo que ya nacisteis con ello, pues en el ámbito de las humanidades es algo de hace 2 o 3 años. A lo mejor tenías que decir lo que es, para que... Sí, bueno, pues esa categorización que hay, esos índices de calidades, pues que está muy bien cuando ya están en disciplinas firmemente asentadas, pero no en el ámbito de la historia, porque además
vuestro conocimiento, digo vuestro, el de las ciencias puras, pues es algo más inmediato. Lo que vosotros a lo mejor descubrís hoy sirve de paso para que pasado mañana otra persona ponga otro paso más. Sí, hay una transmisión rápida del conocimiento. Y por tanto que ese conocimiento envejece muy rápido. Sin embargo, en el caso de las humanidades, pues es algo completamente diferente. Es un conocimiento que puede estar ahí años o décadas incluso. Entonces, bueno, también muchas veces las estancias en el extranjero, bueno, yo creo que también hay que desmitificarlas un poco y quitarnos el complejo de que solo fuera se hacen cosas maravillosas. Las hay, desde luego, en científicos de relumbrón o en instituciones punteras. En el ámbito de las humanidades es importante, pero yo creo que tampoco se puede sacralizar tanto como en otros ámbitos. Pero sin embargo sigue siendo algo primordial. Si quieres obtener después una plaza aquí, tienes que haberte ido. Porque se ha establecido todo eso, claro. Sí, bueno, pero tampoco es un sistema, vamos a ver, malvado en sí mismo, ¿no? Y yo, por ejemplo, pues, como dije antes, estamos en una ciudad tan universitaria, pues yo animaría a los estudiantes a que vayan a programas de intercambio. Primero porque ven otra cosa. La universidad en sí misma, ya lo dice, es universal, se universaliza. Segundo, porque también se cogen habilidades en un idioma. Y se ven otras maneras de hacer las cosas. Entonces, es posible que en España, por ejemplo, o en Santiago, donde estemos, imaginemos que en Santiago pues tenemos una actividad muy puntera pues en biomedicina, con el nuevo campus Vida, o en física, en medicina y tal. Hay campos punteros, pero eso no quita que una persona que está haciendo un posgrado, por ejemplo, incluso una licenciatura, vaya a un centro que a lo mejor no es mejor, pero que se vaya pues a Estados Unidos, a Suecia, porque va a tener otras vivencias, va a tener otras experiencias, dejando ya aparte el idioma. Y entonces va a mirar con una visión más de universidad, más universal. Yo creo que en ese sentido es un valor el hacer una pasada. Sí, pero en igualdad de condiciones, como comentaba Pablo, ¿no? Que no somos ni mejores ni peores. No, claro. Claro, el problema a lo mejor es que si se van fuera es que se quedan allí, ¿no? Porque como ven que sí, pues en otros países hay una apuesta decidida por la investigación, más recursos humanos, no sé, y claro, desde luego es lo que hablábamos antes, captar capital humano, captar gente formada o que aunque las tengan que formar, pero que sepan que es una persona que vocacionalmente se va a dedicar a la investigación, pues eso por supuesto es muy importante. Y difícil en estos momentos. Difícil, sí, la sociedad yo creo que no tira por ahí, ¿no? No, yo además, bueno, yo me sorprendo pues de que hablas con personas y cuando les dices, por ejemplo, como decía que íbamos a dar charlas para estudiantes aquí en Santiago, y les dices, bueno, es que una carrera científica es, pues después de tu grado, la antigua licenciatura, un doctorado, que más o menos son 4 años, luego puedes, como estamos comentando, ir a un centro extranjero, más o menos de prestigio, otros 2 años. Luego, si tienes suerte, vuelves y te contratan otros 4. Si tienes mucha suerte. Sí, y te dicen, ¿cuántos llevamos sumados ya? Claro. Después de acabar la carrera con 23 años o 24, si eres un buen estudiante, ya llevamos 4 de doctorado, 2 no sé cuánto, 4 más, aquí ya estamos en 10. Y eso contando con que el primer año ya te dieron la beca de la tesis, con que la primera vez que queriste que fuera te la dieron. 10, 12 años, y entonces dice, no, pues me voy de comercial a una empresa. Claro. Y que de modo inmediato te colocas más rápido y ganas más. Ahora, yo creo que la carrera científica, y supongo que hoy no estarán viendo, esperemos, no estén viendo estudiantes de aquí, yo creo que se puede animar, es una carrera, es cierto que es de fondo, pero que también rinde satisfacciones, porque es una carrera donde es creativa, puedes crear, y tiene que ser bastante libertad de trabajo. Y si tienes vocación para eso, pues es que no hay persona más feliz que aquella que trabaja en lo que realmente le gusta. Claro. Lo que pasa es que también pienso que no se debe mitificar tampoco la investigación, porque en realidad no es solo investigación, en la actualidad es un trabajo burocrático, también, porque cuánto tiempo perdemos en estudiar, en ir a los archivos en mi caso, etcétera, por preparar convocatorias, hacer memorias. Parece que tenemos que justificar absolutamente todo por las 4 perras que nos dan, porque claro, que muchas veces pensamos en los proyectos de investigación como algo que está muy financiado, que nosotros incluso tenemos una caja del Estado y que allí yo quiero investigar esto y cogemos el dinero. Pues no,
hay unos procesos selectivos duros, sí, y muchas veces lo que es la financiación obtenida, la ayuda, es muy pequeña y claro... Y consume mucho tiempo extra, efectivamente, en temas burocráticos y de resolver, efectivamente, como tú decías, montones de informes y de cosas, pero bueno, eso es algo que ya tenemos que llevar un poco asumido. Desde luego está claro que quien quiera ser científico no puede pensar en un horario de 8 a 3, ¿no? No. Porque aunque nuestra aspiración siempre es pues llegar a estabilizarnos, pues el trabajo del científico, por decirlo así, funcionario, ¿no?, pedestremente, pues no es un trabajo de estar a las 8 fichar y salir a las 3 corriendo. Es algo que tienes que hacer pues permanentemente y que en realidad prácticamente no desconectas nunca. Y sales con papeles del trabajo en la cartera. Y vuelves con ellos. Y vuelves con papeles en el trabajo en la cartera, y la mayor parte de las personas, incluso muchas que trabajan para la administración, cuando da la hora, allí quedan los papeles y a su casa. Pero yo creo que los científicos y los profesores universitarios también, por ejemplo, aquí estamos en su cuna, ¿no? Pues es gente que se va con trabajo. ¿Quién no se lleva trabajo a casa? Y el fin de semana. ¿Quién no ve el correo electrónico y despacha asuntos el fin de semana? Por supuesto. Entonces eso es algo que realmente te tiene que gustar, pero yo creo que es gratificante, reconociendo que que para un estudiante que está acabando aquí su carrera, plantearse hacerse científico es largo, pero gratificante. Luego es curioso que cuando una persona te pregunta qué eres, le dices científico, y te mira así. ¿Pero cómo que científico? ¿Existe eso? Y dices, pues sí. No, es una profesión. Claro, y después ellos están acostumbrados a ver las series de televisión, lo que se